Bienvenidos en esta oportunidad a una nueva oportunidad y ocasión de dialogar sobre todo lo que está aconteciendo en el sínodo y sobre todo lo que él está implicando para nosotros desde la tienda de la sinodalidad promovida por Amerindia y el Observatorio Latinoamericano de la Sinodalidad. Es una oportunidad grande por poder contar hoy con tres amigos que van a desarrollar la temática los laicos en la Iglesia sinodal. Comprendemos todos la importancia de esta temática en todo lo que tiene que ver con la sinodalidad. Tenemos entonces la oportunidad de escuchar en esta tarde a Silvia Cáceres, a Rafael Luciani y a Sonia Gómez de Oliveira. Ellos serán los encargados de estimular nuestra reflexión acerca de los laicos en la Iglesia sinodal. Entonces, le pedimos a Rosario que haga la presentación de cada uno de ellos en la medida en que vamos pasando. Tendrán 15 minutos cada uno máximo y luego daremos oportunidad a los presentes y a todos los que están conectados por las redes a también ir pensando sus preguntas, ojalá bien sugestivas, que nos hagan también pensar a todos. Bien, vamos a presentar entonces a Silvia Cáceres Frisancho. Ella es laica, es bachiller y licenciada en Teología por la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú, magíster en Filosofía con mención en Ética y Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima, Perú, directora general y coordinadora del área de reflexión teológica del Instituto Bartolomé de las Casas de Lima, Perú, integrante del equipo coordinador de Amerindia Continental y del Observatorio Latinoamericano de la Sinodalidad, docente del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Silvia. Gracias, Rosario. Me pongo. Bien, buenas tardes con todas y con todos. Buenos días también a quienes nos ven desde las redes. Es una alegría poder participar de esta tienda de la sinodalidad impulsada por Amerindia y poder reflexionar juntas y juntos sobre algunas cuestiones que son o debieran ser de interés común, ya que todos somos Iglesia. Una de esas cuestiones de interés común es precisamente el lugar que ocupan los laicos y laicas en una Iglesia sinodal. Y como laica me gustaría compartir algunas ideas y reflexiones que a mí me parecen fundamentales, ¿no?, en torno a este punto. Un primer punto tiene que ver precisamente con que este proceso sinodal nos debe llevar a tomar conciencia y afirmar de manera cada vez más rotunda que los laicos y laicas tenemos un lugar y rol fundamental en la Iglesia. A lo largo del proceso se ha venido afirmando que todos los miembros de la Iglesia, laicos, laicas, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, tenemos una común dignidad por el bautismo, que todos somos iguales, que cada uno, cada una, desde nuestras diferencias y diversos ministerios y servicios, tenemos un aporte valioso y particular para la Iglesia, pueblo de Dios. Pero ahora toca hacerlo tangible. En ese sentido, no es posible tolerar una Iglesia desigual, donde la palabra de algunos valga más que la de otros. Por fidelidad a Jesús, debemos encarnar un modelo de Iglesia, esa Iglesia que es pueblo de Dios, donde todos tengamos un lugar, donde podamos ser escuchados y donde nuestra palabra sea tomada en cuenta. Para ello es fundamental generar mecanismos y estructuras, ya se ha dicho muchas veces también, que garanticen una plena participación de todos y de todas, donde los laicos y laicas podamos tener un protagonismo real y en igualdad de condiciones. Se sabe que muchas iglesias locales hoy en día cuentan con consejos parroquiales, por ejemplo, que son instancias que permiten una participación de los laicos y laicas. Sin embargo, creo que es necesario tener conciencia de que estas instancias pues, no solucionarán el problema si se desarrollan en el esquema de una iglesia clerical,
donde no se tenga la voz ni decisión de los laicos, donde sigan primando relaciones de jerarquía y subordinación. Necesitamos caminar en igualdad como verdaderos hijos e hijas de Dios. Una segunda idea que se desprende del anterior y que me gustaría también subrayar es la urgencia de romper con aquellas creencias y mentalidades que consideran que hoy todavía los laicos y laicas somos sujetos pasivos, que tenemos una tarea y función que tiene que ver más con obedecer y aprender de la autoridad eclesiástica que con proponer, con contribuir con nuestras ideas y experiencia, con participar en la toma de decisiones también. ¿Qué duda cabe que detrás de este tipo de creencias y mentalidades está presente el clericalismo? Algo que queremos erradicar de la Iglesia. Un clericalismo que lamentablemente no solo está muchas veces interiorizado en el clero, sino también en los mismos laicos y laicas. Los laicos y laicas somos hoy día agentes de cambio, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Somos sujetos capaces de construir historia. Existen hoy muchos laicos y laicas que viven su fe a través del compromiso con los más pobres, trabajando y animando a comunidades eclesiales de base, trabajando con jóvenes, animando en sus parroquias, siendo catequistas, y además viviendo a través de la cotidianidad, a través del trabajo y de la vida familiar, su espiritualidad y discipulado. Desde esos lugares, desde esos compromisos y esa experiencia que tienen que ver con la vida misma, hay muchísimo que aportar. Se necesitan las voces y los liderazgos de los laicos y laicas en el caminar de la Iglesia sinodal. Y un tercer punto, finalmente, que también me gustaría traer aquí a esta mesa, es que es necesario no perder de vista el horizonte de la misión y el servicio. Encontramos en las voces de quienes están en las periferias existenciales y geográficas, en las voces de los pobres y excluidos, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la comunidad LGTB, en las voces de los jóvenes, también un aporte imprescindible. Para una Iglesia auténticamente sinodal es necesario la escucha de estos sujetos, que puedan participar de la discusión y el diálogo, que puedan tener una representación significativa en las instancias de discusión y toma de decisiones. Celebramos hoy en día que haya una participación de laicos y laicas en las reuniones del sínodo, pero hace falta mucha más participación en número y en propuestas. Como ha dicho el Papa Francisco, es la hora de los laicos, pero hay que hacer que se note. No es responsabilidad solo de los laicos, porque muchos ya están asumiendo responsabilidades, compromisos, y lo hacen con toda la entrega y con todo el entusiasmo. Es responsabilidad también de todos y principalmente de quienes tienen hoy en día las condiciones para ceder palabra y ceder poder, de manera que todos crezcamos en participación y en dignidad. Si solo se escucha la voz de algunos miembros de la Iglesia, estamos perdidos, porque nuestra respuesta a los desafíos que vivimos hoy como sociedad, como humanidad, será incompleta. Si queremos una Iglesia que realmente tenga algo significativo que decirle a la gente y al mundo hoy, si queremos una Iglesia que de verdad realice un servicio eficaz y transformador de realidades, si queremos ser buena noticia, es indispensable la participación de todas y de todos. Gracias. Gracias a ti por tu sugestiva propuesta de esta tarde y de esta mañana para otros, en la que has recalcado la común dignidad bautismal y por eso mismo la igualdad fundamental del laico, donde has destacado la necesidad de mayor responsabilidad y has hecho énfasis en el sentido de la misión del laico al interior de la comunidad eclesial. Amén de la necesaria superación del clericalismo, tanto en el llamado clero como también en la posibilidad de un clericalismo laical. Gracias, y entonces vamos a darle la palabra al muy conocido
Rafael Luciani, y le pedimos a Rosario de presentar. Bien, Rafael Luciani es laico, venezolano, doctor en teología, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y ha sido profesor extraordinario en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Enseña eclesiología, teología latinoamericana y Concilio Vaticano II. Sirve como perito del CELAM y miembro del equipo teológico asesor de la presidencia de la CLAR, y ha sido nombrado experto en la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Recientemente ha sido nombrado perito de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos sobre la sinodalidad. Rafael. Muchas gracias. Y un abrazo a todas y a todos los que se están conectando y están viendo esta transmisión del Observatorio de la Sinodalidad. Uno de los elementos más importantes que surgieron antes del concilio fue la teología del laicado, precisamente, gracias a Congar y otros. Sin embargo, este reconocimiento no tuvo una recepción completa luego del concilio, aunque el concilio es el primer acontecimiento que reconoce al laicado como sujeto en la Iglesia. Pero ¿por qué digo que en la recepción no se dio una completa asunción? Porque se fueron generando dos procesos. El primero es la sacerdotalización y el segundo fue la clericalización. Y ahí es donde tenemos los dos desafíos. Con relación al primero, la sacerdotalización implica que se fue acentuando la dimensión sagrada al comprender el rol de los sujetos en la Iglesia. Pero a la vez eso fue dando poco a poco pie a que se desarrollara una visión en torno al ministerio ordenado de manera casi exclusiva con relación a toda la vida y a la misión de la Iglesia, y eso generó lo que llamamos el clericalismo o una clericalización de la institución. Sin estos dos procesos no se entiende el por qué hoy en día en el proceso sinodal actual se quiere entonces recuperar nuevamente la posición del laicado como sujeto. Y digo como sujeto porque esto supone, como decía Silvia, el hecho de que el bautismo nos hace a todos y a todas iguales en la misma dignidad. Y esto es un elemento que a veces no se explica bien cuando estamos en una parroquia y asistimos a un bautismo, y solamente se enfatiza una especie de dimensión donde pareciera que el bautismo nos hace hijos de Dios y hay otros que no son hijos de Dios, ¿no? El bautismo nos da una dignidad radical en la palabra que se dice que significa fieles, Christi Fideles del concilio. Y esto es una palabra que hoy día se rescata, porque ser fieles, ser Christi Fideles, supone que todos y todas tenemos los mismos derechos y deberes. Muchas veces se acentúan los deberes, ¿no? Hay que hacer tal cosa si estás en la iglesia, pero se nos olvidan los derechos. Y los derechos es lo que nos hace precisamente sujetos, por una parte, que luego se manifiestan a través de deberes que tenemos todos dentro de la institución. Entonces el bautismo nos hace miembros por igual, pero eso nos lleva a dos conceptos que en el proceso sinodal manifiestan, ¿no? Esa recuperación de la teología del laicado, que son la participación y la corresponsabilidad. Cuando hablamos de pueblo de Dios, se trata de una participación inclusiva de todas y todos del pueblo de Dios, de todos los fieles en la iglesia, y a la vez la corresponsabilidad, porque lo que un laico, una laica puede aportar, no lo aporta el ministro ordenado. Y solo completándonos mutuamente, que es lo que dice el decreto sobre el laicado Apostólica Autocitatem en el número 6, completándonos mutuamente es que nos realizamos en nuestras vocaciones. Entonces creo que acá estas dos dimensiones, participación y corresponsabilidad, nos ayudan a superar los dos desafíos que antes mencionaba de la desacerdotalización necesaria y la desclericalización necesaria hoy en día en la Iglesia. Y por otra parte, el proceso sinodal a la vez nos está situando en una dimensión del laicado que abarca dos áreas. Una que ha sido más fácil de recepcionar y otra que sigue siendo más dificultosa, ¿no? La primera es el área de la gobernanza en la Iglesia.
El laicado en posiciones de gobernanza supone que ya no es solo el presbítero o el obispo en razón del orden sacramental que tiene que ejercer cualquier cargo en la iglesia donde se toman decisiones importantes. Ahí han habido avances, ¿no? Como es la reforma de la curia en la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, pero ese es en el área de la gobernanza. En el área luego de la ministerialidad es donde se va dando un proceso que tiene unos pasos adelante y por otra parte se pausa en otras dimensiones precisamente porque no se ha logrado superar la sacerdotalización y la clericalización del sistema eclesial. En esta dimensión entonces de la ministerialidad es donde tenemos que avanzar. Decía una persona en un diálogo hace unos días conmigo que ser ministro implica como que todo el mundo quiere ahora clericalizarse en la iglesia. Y eso es una concepción errónea del ministerio. Cuando hablamos de ministerios instituidos, por ejemplo, ministerios para laicas y laicos, no se trata de clericalizar, sino precisamente de desclericalizar a la institución, porque decir ministerio no significa solo ministerio ordenado. Eso es un tema, entonces, en lo que tenemos que seguir avanzando y llevará su tiempo, pero el proceso sinodal abrió esa puerta que había sido pausada a lo largo de la recepción conciliar. Y un último elemento que también es importante en la teología del laicado es que sitúa al laico como sujeto, pero en el marco de una iglesia pueblo de Dios. Es lo que se ha recuperado también en el proceso sinodal. Si vemos la recepción del concilio, sabemos que en el año 85 hubo una involución, porque cuando se hablaba de iglesia pueblo de Dios, en el sínodo extraordinario del 85 y unos meses antes en el famoso informe de la fe, la entrevista que le hacen al entonces prefecto de la fe, que era Ratzinger, habla de la noción pueblo de Dios como algo sociológico. El sínodo actual la recepciona nuevamente, la profundiza y la madura cuando habla del sujeto pueblo de Dios como sujeto histórico y comunitario, las dos dimensiones. Y al decir comunitario implica que el laicado está al interior del resto de los fieles del pueblo de Dios. Por eso lo que decía al inicio de la palabra fiel, que no es solo el laico, sino la totalidad de los sujetos eclesiales. Y entonces eso hace que el laicado sea necesario y no adicional a el ser iglesia. Y por eso desde la categoría pueblo de Dios se da un avance en el proceso sinodal y este elemento pareciera inocente y no lo es, porque al cambiar el marco eclesiológico se abren entonces las posibilidades para pensar la ministerialidad, pero no al revés, porque yo puedo estar pensando la ministerialidad y la gobernanza desde un modelo eclesiológico donde el laicado es simplemente un auxiliar, una ayuda. Pero cuando cambio la eclesiología, o mejor dicho, cuando la resitúo en lo que era el deseo de los padres conciliares en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el capítulo 2, entonces puedo desde ahí desarrollar una teología de la ministerialidad, una teología de la gobernanza o corresponsabilidad eclesial que nos lleve a una iglesia realmente pueblo de Dios. Creo que pues son ámbitos que están saliendo y que ahora dependerán pues de todas y todos que esto siga adelante, ¿no? De un documento solamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael, por tu aporte tan subjetivo cuando vuelves a recuperar la dimensión de los laicados como sujeto. Ubicas el asunto de la ministerialidad como el más complejo de la superación al interior de esa comprensión sacerdotalizante que ha sido como tan incisiva y que es la que explica precisamente toda esa dificultad de que el laico no sea clericalizado. Y bueno, te agradecemos ese aporte igualmente al final cuando ubicas al interior de la eclesiología cualquier tipo de cambio, de transformación a nivel ministerial. Vamos a continuar nuestro diálogo y tengan ustedes en cuenta siempre con quienes van a tratar de establecer el diálogo desde sus
ciudades, de sus lugares de trabajo y de desclericalización. Entonces vamos a escuchar a Sonia Gómez de Oliveira y Rosario nos hará su presentación. Sonia Gómez de Oliveira es bachiller en Servicio Social, tiene especialización en formación política, es presidenta del Consejo Nacional del Laicado de Brasil, CNLB, actúa junto a las comunidades de los pueblos tradicionales, mujeres víctimas de violencia y catadores y catadoras de materiales reciclables. Sônia. Obrigada, boa tarde a todas e todos, bom dia para quem está também nos acompanhando de outros lugares. É uma alegria muito grande estar aqui nesse espaço, nesta roda de conversa, como nós falamos no Brasil, né? E esta tenda onde cabe sempre mais uma, né? Um lugar que é um lugar para todos e todas, não é? E um agradecimento ao Observatório da Sinodalidade, que tem nos proporcionado também vivenciar cada dia um tema e um debate diferenciado, né? Então, a alegria muito grande estar aqui partilhando com o Rafael, com ela, sim, é muito bom. Talvez eu vá trazer mais um pouco da experiência do que eu tenho vivenciado enquanto presidente do Conselho Nacional do Laicato no Brasil, e a partir das escutas que a gente tem feito nas andanças pelo Brasil afora. Eu queria começar, quando se trata de falar do leigo em uma igreja sinodal, fazer uma recuperação no sentido de dizer assim, nós temos leigos e temos leigos. Nós temos o leigo que tem a consciência do seu ser sujeito eclesial, o sujeito maduro, capaz de entender, né, a sua vocação, a sua missão. Mas nós temos leigos também que estão ali nessa faixa acha que ainda são objetos de cura pastoral. Então, esse é o grande desafio que nós temos dentro da nossa igreja, nessa vasta dimensão que nós temos, né? Então, e quando a gente fala do leigo numa igreja sinodal, eu queria também fazer uma outra recuperação, porque parece que falar de um modelo sinodal é uma novidade. Pode ser uma novidade em termos de nomes, mas de atuação, os leigos já faziam isso, as comunidades já faziam isso. O modelo era o modelo sinodal. Quando vivenciava a animação nas comunidades, a animação das comunidades sempre era num processo de escuta, num processo de divisão de tarefas, era sempre um processo de consulta e de discernimento. Porém, nós não usávamos o termo sinodalidade, até porque não era conhecido. Mas se a gente for fazer uma recuperação exatamente das comunidades eclesiais de base, já vivia muito essa experiência, né? Então, isso eu queria trazer justamente para a gente também dizer que nós não estamos começando do nada, né? Quando a gente pega o leigo na atuação na sociedade, nas associações de moradores, não sei se é uma realidade muito aqui, mas no Brasil é muito comum associação de moradores para decidir o que se vai fazer no bairro, se é uma construção de um hospital, se é a construção de... já tinha essa experiência de uma consulta, onde quem estava ali à frente fazia justamente essa consulta, essa escuta do que era prioridade, do momento que poderia ser feito e o que deveria ser feito, era discutido em comum com a comunidade. E era importante que essa discussão se fazia a partir da leitura da palavra de Deus. A luz da palavra de Deus era ligando a vida com a Bíblia e a Bíblia com a vida. Ou seja, era um processo que hoje nós estamos fazendo esse debate de sinodalidade, porém, muito nisso, né? E era muito importante que esse processo era um processo de desvinculado de estruturas, porque as estruturas, eu penso que hoje, quando eu mais à frente eu vou dizer, desse processo de um laicato clericalizado, é muito por conta de estruturas que a gente vai criando. São estruturas que vão nos moldando da forma que eles querem, né? Então, esse processo, e a gente vai olhar que o processo de evangelização era até muito mais amplo, porque nós não tínhamos que estar dando respostas para muita gente. Então, eu queria começar trazendo justamente esse olhar desse trabalho que em anos anteriores já acontecia.
E é importante hoje viver esses novos tempos do laicato, né? E para entender justamente esse laicato que eu dizia, o laicato enquanto sujeito eclesial, que se entende enquanto sujeito, e o laicato que ainda acha que ele é um objeto de cura pastoral e tem que viver só ali dentro, né? Fazendo e obedecendo, é importante nós entendermos que quando nós falamos desse laicato, o Rafael e a Sílvia, né, já trouxe justamente isso. O que o Concílio Vaticano II trouxe para a gente, que é justamente esse conceito, esta revelação disto, e aí vem moldando justamente esse ser sujeito eclesial. Eu acho que isso traz para nós justamente essa concepção do entendimento para nós, porque quando eu falava daquele laicato que fazia, ele não tinha clareza dessas denominações, dessa forma. O que é um sujeito eclesial? Fazia porque tinha amor, tinha pertencimento e era o evangelho que motivava eles a fazerem. Conhecia a vida em comunidade. Então, o Concílio Vaticano II, ele começa apresentando e nos dá essa clareza, né, de um laicato que vai entender que ele não é só o tarefeiro na paróquia. Não está ali na igreja só para fazer tarefa, né? Não é só o laicato que está ali, mas ele tem uma vocação, ele tem uma missão, ele tem um ministério para poder vivenciar. Eu acho que isso é muito importante quando nós estamos hoje falando de um laicato enquanto numa igreja sinodal, né? E quando falamos desse laicato, temos que destacar também de onde nós partimos, quem nós somos. Quem nós somos, né? O leigo que não fica como... Inclusive, quando a gente usa o termo leigo, né? Na Igreja do Brasil, a gente tem tentado mudar, falar cristãos leigos, até para não dar essa forma pejorativa de que leigo é aquele que não sabe nada, né? Porque isso também é muito usado contra todos nós. Quando diz, você é leigo, ou então leigo, o que é? É aquele que não sabe nada. Quando você acrescenta o termo cristão leigo, você já busca e resgata aquilo que você acabava de dizer. Que nós não somos, só pelo nosso batismo, nós somos cristãos, estamos dentro desse papel. Então isso é muito importante também quando nós queremos discutir uma igreja sinodal, né? Então, o batismo nos dá esse pertencimento e essa maturidade de quem nós somos. De quem nós somos, né? E aí começa esse entendimento do assumir essa nossa caminhada enquanto homens e mulheres na igreja, né? E quando a gente fala da sinodalidade, o laicato que caminha junto, faz junto essa ação, e que faz todo esse processo de consulta, eu acho que é importante também a gente entender justamente, e aí eu já entro muito naquilo que eu falava, as estruturas que nos burocratizou, a burocratização que nós entramos dentro dessas estruturas. Porque por mais que a gente tenha consciência de que eu sou um batizado na igreja, eu tenho um pertencimento a essa igreja, dentro dessa igreja eu tenho a minha missão, eu tenho o meu ministério, porém eu tenho que responder sempre para alguém. Então, é nessa concepção que muitas vezes eu penso que aí entra muito um processo que nós chamamos de formação. Nós deixamos de fazer um trabalho de formação justamente porque, se formos pegar em anos anteriores, se trabalha muito a formação da vocação do presbítero, do diácono e da religiosa. Mas não se trabalha a vocação do cristão leigo. Se você for olhar na secretaria de alguma paróquia, você é chamado, você quer ser vocacionado para ser padre ou para ser freira, mas ninguém pergunta se você é vocacionado para ser leigo. Repara isso para vocês verem. Então, esse também é um grande desafio que nós temos. Não basta só falar do nosso batismo, mas que nós também somos vocacionados e vocacionadas. Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos, uma formação que nós precisamos ter, inclusive isso até para não cairmos nesse erro do clericalismo, da clericalização dos cristãos leigos e leigas, né? E aí, quando a gente fala essas categorias que nós temos, né? Nós começamos, então, a perceber
a fragilidade que nós, enquanto leigas e leigos, nós temos. Porque muitas vezes, quando a gente... E aí, quando eu falo na fragilidade, por quê? Porque, em grande parte, esse grupo que está aqui, que se acha como objeto de cura pastoral, e o laicato que se acha sujeito maduro, ou que é maduro na fé, que entende da sua missão dentro da igreja, mas muito mais na sociedade, existe um conflito de ideias e existe uma fragilização muito grande entre esse grupo na igreja. E é aí que nós precisamos, então, entender qual a metodologia que nós podemos usar para poder trabalhar essa dimensão de um laicato a partir desta igreja sinodal. Uma igreja que consegue dialogar com todos e com todas. Uma igreja que consegue fazer, não nos sentindo maiores, não nos sentindo melhores, mas na possibilidade de incluir a todos. De incluir a todos e todas, né? E aí eu já entro muito nesse sentido dos desafios que talvez nós temos nessa igreja sinodal, de cristãos leigos e leigas na igreja sinodal. O primeiro desafio hoje trabalhar com esse laicato que ainda está aqui, que não se entende enquanto sujeito eclesial. Como que nós podemos também trabalhar com esse laicato para não criar essa fragmentação dentro da igreja, né? E entender que ele é um batizado e esse processo de formação. Lógico que nós não queremos, nós queremos a unidade, mas nós também não queremos a uniformidade. Respeitando a todos, mas que eles possam entender que são sujeitos. E depois, entender até com esse próprio, dentro desse desafio, ao mesmo tempo garantir que esse laicato possa fazer uma caminhada conjunta. Porque é justamente por causa desse grupo aqui é que muitas vezes fortalece a clericalização dentro da igreja. É esse grupo que muitas vezes subordina a muita coisa e impede que esse outro lado caminhe e faça um trabalho mais sólido de reconhecimento, né? Então, eu penso que é um grande desafio que nós temos hoje é fazer esse trabalho de formação. E aí, nesse trabalho de formação, e aqui no Sínodo, nós trabalhamos muito a formação compartilhada, colegiada. Porque existe um grande problema também na igreja, e aí eu penso que quem trabalha na formação do laicato, e aí eu vou entrar no outro detalhe, que o laicato não é bem visto na igreja para a sua formação, dão-se cursos em secretarias de igreja para nós, dão curso em espaço de salão paroquial, mas não investem na formação do laicato. Se um leigo quiser se formar, ele tem que pagar por conta própria. Se ele quiser ir para um espaço, ele tem que pagar. Então, hoje na igreja, quando a gente fala de uma igreja sinodal, nós não temos hoje quem banca a formação dos cristãos leigos e leigas. Então, é muito difícil também para a gente também questionar e querer que o leigo assuma espaços nesses debates, né? Então, acho que esse é um primeiro passo. E aí, o segundo, eu diria que é justamente no sentido de dizer assim, um laicato, para romper com o clericalismo, é preciso também que essa formação compartilhada não seja somente para o leigo, mas que seja uma formação para os presbíteros, para os bispos. E aí eu queria só dar um rápido exemplo nisso aqui. No Brasil, nós tivemos um ano dedicado aos cristãos leigos e leigas, um ano dos leigos do Brasil. Estudamos, elaboramos documento, foi um ano que formamos, o leigo tomou consciência do seu ser cristão, que tinha que estar nos conselhos de pastoral, tinha que estar no conselho econômico, tudo isso que nós estamos debatendo aqui no Sínodo, se vocês pegarem o documento 105 dos cristãos leigos e leigas no Brasil, vai estar relatado isso. Mas houve um grande problema nisso tudo, porque formou os leigos, mas não houve uma compartilhação disso com os padres, nem com os bispos. Porque quando pega, então, o leigo para ir para a paróquia, trabalhar o conselho de pastoral, trabalhar no conselho econômico, ou atuar na sociedade, no mundo da política, no mundo dos conselhos paritários, os padres e os bispos falam, não, isso não é papel do leigo. Está entendendo a dificuldade? Por isso que é necessário pensar uma formação compartilhada também nisso, né? Depois, o laicato um pouco entender isso, né? Então, aí eu já entro no segundo ponto, que é o laicato, que é esse laicato sinodal.
É aquele que se sente pertencente à igreja, que pelo batismo, que supera questões que muitas vezes muita gente não teria condição de superar, mas quem tem consciência do seu batismo, quem tem consciência da sua missão, ele consegue superar bem. O padre pode brigar, o bispo pode brigar, mas nós estamos ali, nós estamos fazendo, a gente consegue, porque a gente tem conhecimento e clareza do nosso pertencimento. Eu não estou na igreja por bispos. Então, voltando... eu estava dizendo justamente dos desafios de ser cristão leigo hoje nessa igreja sinodal, ou de clericalismo que nós estamos, porque fala muito de um poder, e o poder ele é serviço numa igreja sinodal. A dificuldade da formação, que muitos de nós não temos condição, a igreja precisa investir também no cristão leigo, e a igreja sinodal é aquela que consegue entender e perceber que nós somos pessoas também, e necessitamos desse projeto, porque se formos olhar a quantidade de leigos que tem que pagar estudo, que são donos de casa, que são donas de casa, e que é muito difícil bancar a sua formação. Depois, um outro desafio é sermos reconhecidos como vocacionados na igreja, né? E não como esse objeto de cura pastoral. E depois, um outro desafio é o apoio para um discernimento no caminho espiritual. Muitos de nós leigos vivemos e estamos dentro da igreja, mas pouco é oferecido para um discernimento espiritual, nessa caminhada até do discernimento de uma vida comunitária. Então, eu acho que esse é um grande desafio. E depois, um laicato que possa ser aberto a questões como hoje na sociedade, entendendo que o nosso caminho, a nossa missão primeira enquanto leigos e leigas é na sociedade. É a sociedade que precisa e é lá que nós temos que atuar. Então, eu penso que dentro disso eu apresento algumas perspectivas que eu acho que são novos horizontes para nós a partir desse sínodo. Retomar a iniciação à vida cristã numa forma, não de uma catequese infantil, mas de uma catequese que apresenta o batismo como missão prioritária para todos e todas as cristãs, né? Depois, a autonomia para os cristãos leigos e leigos, que tudo passa justamente pela caminhada do diálogo, da maturidade, do discernimento. Eu acho que são perspectivas que o sínodo vem trazendo e que nós temos que assumir. Assumir as diversas formas de organização que são próprias dos cristãos leigos e leigas, porque muitas vezes a gente acaba assumindo coisas que são dos outros ministérios e não assumimos aquilo que é nosso. Então, uma igreja sinodal, ela fala desse discernimento. E uma igreja de discípulos missionários, entender que como homens, como mulheres, a sinodalidade traz essa participação de todos e todas, e nós precisamos assumir esse nosso chamado para a sociedade, para as periferias, o retorno às bases. Hoje tem um laicato que ainda está muito fechado dentro das igrejas, nas quatro paredes. É necessário, nessa perspectiva, a gente assumir esses espaços. Recriar essas novas estruturas na igreja, com mentalidades abertas e onde o laicato possa ser o agente de decisão nesses espaços, né? Entender que a sinodalidade não dialoga com o clericalismo e que é espaço de poder, e nós temos que ter clareza de se romper com isso enquanto leigas e leigos, né? E numa igreja sinodal que a gente possa vivenciar esse processo de escuta, de discernimento, entender do serviço, uma atenção concreta às pessoas que estão nas periferias, na vida onde a vida está ameaçada. Hoje se fala muito da casa comum e é o espaço que nós deveríamos estar lá testemunhando, né? E muitas vezes nós estamos presos ainda a estruturas. E um laicato e a sinodalidade é onde o laicato se organiza como corpo que busca essa consciência, sua vocação, sua missão e a sua corresponsabilidade. O sujeito maduro na fé é aquele que entende que ele é corresponsável na missão. E a nossa missão primeira na igreja é a sociedade. E o espaço para mulheres, jovens, idosos, eu penso que é um grande desafio nosso ainda enquanto cristão leigo e leiga. Nós somos a maioria enquanto mulheres na igreja, porém assumimos os últimos lugares porque nos colocam lá nesses últimos lugares. E nós precisamos, não é reivindicar por reivindicar, é garantir o nosso direito nesses espaços, né? E depois, garantir também esse reconhecimento na formação
que muitos de nós, leigos e leigas, precisamos. Tem muitos que ainda conseguem pagar a sua formação. E uma igreja sinodal requer homens e mulheres que tenham condição de estar à frente, de falar e de vivenciar. E depois, fortalecer esse caminho espiritual. E aí eu encerro dizendo, o laicato precisa ter, além de tudo isso, nós precisamos ter duas coisas muito fortes. Esperança, como Madalena, aquela que rompe, que a noite pode estar escura, que os caminhos podem ser desafiadores, mas nós, enquanto mulheres e homens, nós podemos romper com essa noite escura. E depois carregar a alegria. Assim como Miriam puxou o cordão e abriu a frente e chamou o povo para ir, que nós também, enquanto leigas e leigas, numa igreja sinodal, nós podemos também cantar a música e chamar muitos para nos acompanhar. Esperança e alegria é aquilo que nos motiva enquanto mulheres e homens nesta igreja. Muito obrigada. Gracias, Sonia, por tu contribución a nuestra búsqueda, por ese énfasis en la vocación laical que has planteado, con ese antecedente sinodal que para ti han sido las comunidades eclesiales de base, como lugar de escucha, de discernimiento, de salida y de búsqueda, y por los desafíos que planteaste también, que son, digamos, objeto de cuestionamiento y que puede ser que mantengan lo subjetivo de los planteamientos que los tres han hecho en común, esa desclericalización urgente en la Iglesia y ese, yo no diría un tanto empoderamiento, sino como esa recuperación de la dignidad real del laico por el bautismo. Entonces vamos a buscar las preguntas que hayan desde las redes, pero también los que están acá pueden hacer sus preguntas porque están con el calor de haberlos escuchado a los tres. Gracias mil y nos disponemos a responder. ¿Alguno de ustedes va a decir? ¿Quién responde? Bueno, la primera preguntita entonces que viene desde las redes es ¿qué tipo de formación necesita el pueblo de Dios, sobre todo los laicos, para favorecer la sinodalidad y de paso la desclericalización y la desacerdotalización de la que han hablado? ¿Quién quiere responder? Bom, eu penso que em se tratando de um laicato que nós falamos e que precisamos, eu acho que é formação na área humana, formação na área teologal, formação na área bíblica, formação, em todos os sentidos nós precisamos de formação. Porque não adianta você falar um leigo que conheça só da Bíblia, não adianta você falar de um leigo que conheça só em dados teologais, mas nós precisamos de leigo que conheça do direito, do leigo que conheça da sociologia, porque é isso que vai estar dando essa complementariedade num processo de uma igreja sinodal. Nós temos que ter clareza que nós estamos e somos chamados para vários ambientes. E esses ambientes, nas diversas áreas, porque muitas vezes nós nos formamos muito para dentro da igreja, para temas de dentro da igreja, mas nós precisamos nos formar também para temas para fora da igreja. Eu acho que isso é importante e os leigos, como eles estão na sociedade, nós estamos na sociedade, o grande testemunho nosso é na sociedade, nós precisamos nos formar também, porque a partir da teologia que eu tenho, mas eu, enquanto assistente social, no meu caso, eu consigo trabalhar com aqueles pequenos que estão nas periferias. A partir eu não sou teóloga, né, mas do conhecimento bíblico, da minha caminhada, eu consigo juntar isso a partir da minha formação. Então, é uma formação humana, é uma formação... eu acho que isso depende muito... E é aí que nós vamos descobrir a vocação de cada um, o carisma que cada um tem e investir nisso. Não sei se os irmãos aqui querem complementar. Sigue também. Puedes darnos tu aporte. Sí, hay una relación que hay que mantener, creo yo, entre la teología y la praxis, ¿no? Como todos sabemos, ¿no?
pero hay cosas que no se cambian sin una crítica teológica. Por ejemplo, el hecho de que seamos pueblo de Dios, ¿qué significa eso? Podemos tener la experiencia, ciertamente, en nuestras comunidades, pero si el concepto tampoco se entiende como tal, entonces siempre voy a estar en un balanceo donde puedo caer de repente en el clericalismo o no, porque tengo el concepto, pero no realmente las implicaciones. Un ejemplo muy claro, en las experiencias que yo he tenido en formación a laicos y laicas en teología, ha ayudado muchísimo a romper con cantidad de formas relacionales cuando se entiende bien un concepto. Por ejemplo, el bautismo, venimos hablando del bautismo. Pero si yo no entiendo las implicaciones del bautismo conceptualmente, luego voy a la práctica y digo, el bautismo me hizo hijo de Dios y ahí me quedé. Pero no entiendo lo que hemos venido diciendo del el ser fieles, Christi Fideles, el tener derechos y deberes en la iglesia. Entonces son las dos dimensiones siempre que hay que tener en cuenta, porque es más fácil vivir un concepto desde la praxis, pero es más difícil entender que a veces ese concepto, al no tener una claridad, me puede llevar a un modo relacional que está en contradicción con lo que significa ese concepto, ¿no? Entonces es mantener el equilibrio, pero teniendo en cuenta la formación teológica también. Brevemente nomás, en la línea de lo que han dicho Sonia y Rafael, ¿no? Recordar precisamente que la teología es una reflexión crítica de la praxis. Entonces creo que en nuestra iglesia hoy en día tenemos que alimentar precisamente esto de la reflexión crítica, ¿no? Desde lo personal, como un compromiso, pero también ayudar a que otros también puedan hacer ejercicio de esa reflexión crítica y profundizar pues en los conceptos y en sus implicancias para poder hacerlos prácticos, ¿no? Que no solamente se queden en la teoría, sino que realmente vayan acompañados de una conversión de mentalidades, de actitudes, ¿no? Que puedan aterrizarse en gestos concretos, ¿no? Gracias. Por aquí también los oyentes quieren tener la palabra. Gracias a los tres, a las tres, y aprovechando que están, porque no siempre están juntos, entonces yo les quiero hacer 3 preguntas, pero no la idea de que respondan todos, sino su opinión, ¿no? La primera sería en torno a los laicos, en estos tiempos de sinodalidad y de pueblo de Dios, ¿qué tan necesario sigue siendo el término laicos? Porque el mismo término laicos se creó para hacer una distinción del clericalismo, para decir ellos están consagrados, ellos no, fue su primer uso. Entonces, ¿qué tanto el mismo término ayuda o en qué puede ayudar? 2, en el sentido que retomaba ustedes, hacen una referencia que el laico también es social, es eclesial y social. Y hay temas urgentes en el mundo, ¿no? Entonces se desprenden 2 preguntas y ustedes me dicen lo que quieren contestar, que es, ¿qué tanto la sinodalidad o este proceso sinodal puede no solucionar, sino puede ayudar a una visión diferente de los grandes problemas sociales? Una crítica es que parecería que el mundo está en guerra, está en un colapso civilizatorio y nosotros estamos discutiendo sobre estructuras parroquiales, ¿no? Parecería, es caricatura, pero ¿qué tanto nos ayuda? Y lo último sería, ¿cuándo va a aparecer nuestros temas? ¿No? O la mayoría de los temas que la mayoría de los laicos tenemos. Es decir, al laico común le preocupa el trabajo, le preocupa los hijos, le preocupa la pareja, la sexualidad, estos temas que a veces son excluidos o son periféricos, pero que para los laicos también dentro de la iglesia y afuera, pero también adentro, son vitales. Venimos preocupados con la esposa, con el esposo, si los hijos, quién los cuida, quién no, ¿no? Porque Sonia decía, cuando uno quiere formarse, uno paga, ¿no? Uno está ahí queriendo hacer las cosas,
pero también para venir, para estar en otros lados, se tiene que preocupar con quién dejo los hijos, el dinero mientras no estoy, en fin. ¿Cuándo será todo eso? Son 3 preguntas en generales, ¿verdad? Aprovechando que están los 3. ¿Quién quiere iniciar con la respuesta? Bueno, ya que me has pasado el micro, Ignacio. Respecto a la primera pregunta de Alejandro sobre el término laicos, la verdad es que no sé si tanto tiene que ver con el nombre o el término, ¿no? Que en realidad, claro, hace referencia a la pertenencia a un pueblo, ¿no? En este caso estamos hablando de la Iglesia como pueblo de Dios, y como se ha insistido en esta mesa, pues los sacerdotes, los obispos, ¿no? El Papa como obispo de Roma, son parte del pueblo de Dios. Es decir, todos, laicos, sacerdotes, obispos, somos parte, ¿no? De un solo pueblo de Dios. Entonces, creo que habría que insistir más bien en la común dignidad que tenemos todas y todos por el bautismo, ¿no? Creo que esa sería como la primera afirmación en la que habría que insistir y tomar conciencia realmente, ¿no? Para que luego también pueda ser, no sé, pues para que la participación pueda darse a través de estructuras, instancias, mecanismos, ¿no? Que de verdad garanticen que esa participación sea efectiva. Y respecto de lo otro, de que pareciera a veces, digamos, que esta discusión sobre la sinodalidad quedara como muy al interno de la Iglesia claro, está la preocupación obviamente de transformar, ¿no? Esta estructura, también no solo mentalidades, sino estructuras, pero creo que ahí retomaría lo que decía Francisco, ¿no? En Evangelii Gaudium, cuando hablaba de una opción misionera, ¿no? Capaz de transformarlo todo, ¿no? Entonces creo que estas reformas que se quieren, estas reformas son para tener una misión y un servicio mucho más eficaz en el mundo, ¿no? Cuando Francisco habla de la Iglesia del tercer milenio, creo que está situando precisamente a la Iglesia dentro del mundo, ¿no? Entonces necesitamos realmente una Iglesia que esté a la altura de los cambios que estamos viviendo hoy como sociedad y de los desafíos que hay hoy en día, de estos que se han mencionado, la guerra, el hambre, el trabajo, las preguntas que muchos laicos y laicas también tienen, ¿no? Y porque hay cantidad de preocupaciones que vivimos los laicos y laicas, ¿no? Y el compromiso y el entusiasmo y el servicio dentro de la Iglesia y para el mundo está, ¿no? Pero bueno, yo iría un poco por ahí, no sé si logro responder, creo que no, pero de todas maneras hay un pequeño aporte. Yo diría que la palabra, la expresión laico, hay que situarla en un contexto ciertamente más amplio que el no ordenado, ¿no? La tentación es decir que el laico es quien está en el mundo o está para el mundo, y entonces los temas sociales son los que le corresponde al laico, y eso es una definición ciertamente del Concilio Vaticano II. Pero hoy estamos viendo que por tener solo esa visión, adentro de la Iglesia no encontramos un espacio propio. Y digo propio, no solamente compartido, sino propio del laicado, ¿no? En muchas de las intervenciones que hay en estos 3 años del proceso sinodal, de ministros ordenados, se entiende en su mentalidad que el laico está para la política, para la economía, para cualquier misión, digámoslo así, ad extra, ¿no? De la Iglesia. Pero es que ese discurso es muy fácil, porque eso significa que no te metas en la ministerialidad, no te metas en los temas adentro, y ahí por eso hay que tener un balance entre la institución y la dimensión, digamos, carismática social, porque si me voy solo a lo social, pasa lo que nos sucede en América Latina, que hoy en día no tenemos una teología de la ministerialidad desarrollada, y tampoco tenemos una generación que supla a la eclesiología, y eso es grave. Y eso es grave, ¿por qué? Porque la teología del laicado ciertamente se ha ido más hacia una dimensión práctica y hemos olvidado esta dimensión adintra de la institución. Ahora, ¿cómo se están dando los cambios en la institución? Precisamente por el laicado, pero muchas veces, y no diría, capaz diría hasta incluso sí, la mayoría, por laicos no católicos.
Y recuerdo uno de los viajes del Papa Francisco, cuando empezaron las denuncias a todos los abusos que acontecen pues, en la Iglesia. El periódico El País de España estaba sacando todavía, ¿no?, continuamente de cada país informes, ¿no? Y le decían que, bueno, cómo era posible que la sociedad criticara tanto a la Iglesia. Y él en uno de los viajes dijo que le daba gracias al País de España porque gracias a ellos se podía tomar conciencia de algo de la institución eclesiástica que no lograba mirar. Entonces, por eso el laicado no basta que tenga esa dimensión social, porque corremos el riesgo de olvidar la dimensión institucional que tiene que cambiar, ¿no? Y una iglesia que escucha, si no pasa a ser una iglesia que aprende, estamos mal. Pero para ser una iglesia que aprende implica la totalidad. Entonces yo lo que diría de esta dimensión de la palabra, ¿no?, laicado, es que ciertamente viene de esa herencia que tiene que superarse, pero por otra parte, usando una definición que implique que nos da un lugar propio y distinto, pero eso se suma a que ese lugar propio y distinto implica que el otro, el ministro ordenado, se completa y no simplemente se complementa. Ahí es donde está el problema. Cuando yo entiendo que se complementa, entonces el otro es un auxiliar que me ayuda y viceversa, ¿no? Pero cuando decimos nos completamos, no hay iglesia sin aquellos que no somos ministros ordenados. Y eso significa que siempre será incompleta la iglesia si no nos completamos mutuamente en la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Entonces, ciertamente es un tema, por eso, por recepcionar aún en la época posconciliar, ¿no? Eu rapidamente, acho que eu fico muito, eu gosto muito daquele termo de Puebla, no coração da igreja eu serei o mundo e no coração do mundo eu serei a igreja. Eu penso que o laicato ele tem que trazer isso muito próximo, porque quando o Rafael diz, nós corremos realmente um risco, ou ficamos muito dentro da igreja, ou corremos o risco de ficar muito no social. Porém, depende muito da realidade aonde estamos falando e de onde nós falamos. Por exemplo, se a gente for olhar muito a partir do Brasil hoje, a igreja, instituição, a igreja enquanto lei, nós saímos das periferias. A fragilidade das comunidades eclesiais de base se dá justamente porque nós viemos para dentro das estruturas de igreja e saímos dos espaços de periferia. Então, nós não conseguimos hoje fazer um debate numa igreja, e quando a gente fala de voltar às bases, o retorno às periferias, é porque, e aí nós começamos a entender, cresce muito hoje, um laicato que hoje está muito no interno da igreja, buscando a cura, numa linha muito intimista, numa linha muito pessoal, do que está lá num trabalho de base, na defesa da vida, na defesa da casa comum, na defesa, entendeu? Então, assim, por isso que eu gosto do termo de Puebla, porque eu tenho que viver essa experiência dentro da igreja, mas aquela experiência de partilhar a palavra, a mesa da palavra e partilhar na mesa da Eucaristia, tem que me levar também para o compromisso social. Porque senão nós vamos ser contraditórios naquilo que nós falamos e naquilo que nós pregamos. Né? Então, um dos trabalhos que a gente tem tentado fazer hoje é justamente isso. Formar os cristãos leigos e leigas para vivenciar isso. E a gente tem feito isso com muita leveza. A partir da Fratelli Tutti, hoje, nós temos discutido uma forma do laicato inserir na política, estar dentro da política, mas que ele esteja dentro da política entendendo que a palavra de Deus é o caminho que vai nos nortear. E é com encantamento na política, é encantar a política. E você só encanta a política a partir da leitura orante da palavra de Deus, a partir da convivência fraterna na vida comunitária. Então, a gente tem conseguido dar resposta nesses espaços justamente nisso. Eu só posso sair para viver a experiência na comunidade, de escutar as mulheres que são vítimas de violência com seus maridos lá no dia a dia, de escutar a catadora ou o catador que está no dia a dia, mas buscando justamente isso. Esta experiência da vivência na partilha da palavra, mas também na partilha da Eucaristia. É isso. Joseph. Muchas gracias.
un pequeño testimonio. Yo llegué en 81 a Perú, desde Europa, con una concepción de una iglesia europea. Llegué al sur andino, en Perú, es decir, la zona desde Cusco más o menos hasta Bolivia. Y allá aprendí que la iglesia es diferente. El problema, no ordenados, no había. Es decir, los obispos, los sacerdotes y las campesinas y campesinos vivíamos juntos. Y esa distinción que había del Concilio Vaticano II, ¿no? Eso es para los laicos, el sector político y el social, y el otro no había. Había un trabajo integral desde Medellín y Puebla. Y este trabajo integral era para nosotros, llegando desde Europa, una novedad. Y así, luchando en una situación de guerra sucia en Perú, allá no tenía sentido distinguir en tal y tal cosa, sino una cosa integral, defendiéndonos los derechos humanos. Los obispos y sacerdotes y laicos, entre comillas, era una sola cosa, ¿eh? Trabajando. Y todo la injusticia social con los terrenos y todo esto era para mí una novedad, y así aprendí otro tipo de iglesia. Y yo dije también, allá ya se ha vivido una pastoral conjuntos, ya se ha vivido una iglesia sinodal que estamos ahora practicando a nivel mundial. Eso me parecía muy bueno, y una experiencia muy rica, y yo quiero decir muchísimas gracias que aprendí. Y teníamos en 81, ha sido creo en julio, algo así, una reunión de obispos de la teología de la liberación de toda América Latina en Cusco. Y participaba un obispo también de Filipinas. Y me acuerdo, cuando hablaba una campesina, los obispos han escuchado mucho más atento que nosotros. Y un día, era un miércoles, han dicho, hoy queremos nosotros los obispos estar juntos para ya hablar sobre nuestras cosas. Y después de 2 horas han regresado, han dicho, no tiene sentido, tenemos que estar juntos. Eso es una experiencia para mí, una iglesia integral, y aprendí mucho, y quizá sería también un poco regresar al comienzo de la iglesia, donde esa división no había tanto. Gracias, y muchas gracias a ustedes. Me hace yo pensar, y también la pregunta de Alejandro, en una frase de Remy Parón en un libro que publicó a finales del siglo XX, Una iglesia de bautizados, donde plantea: el futuro del laicado es que se acabe, y el futuro del clero es que se acabe, para que existamos los fieles cristianos. No sé qué piensan ustedes de eso. Y es lo que tú acabas de decir. Bien, tengo un comentario y una preguntita desde las redes. Dicen, el comentario dice: luego del Concilio Vaticano II, muchos tuvimos la oportunidad de aprender muchísimo de lo que nos legó el concilio. Vivimos un descubrimiento deslumbrante al unir nuestra fe con la vida mediante el método ver, juzgar y actuar. Y también aprendimos a ver el mundo a partir de lo que nos comunica Jesús en su descripción del reino de Dios. En este sentido, otra persona también dice: la iglesia tiene que ser laica, de otra forma es una empresa que da trabajo. Y plantean también cómo hacemos para reconocer y comprometernos más claramente con el apostolado laico, con estructuras sinodales autónomas dirigidas por laicos a nivel local, como posibilidad futura. Yo creo que esa pregunta es tuya. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Alex antes, porque a veces cuando decimos laico pareciera que estuviésemos separando los sujetos eclesiales, es decir, laico por un lado, ministerio ordenado por otro, y ahí caemos en ese juego precisamente donde ahora, en vez de hacer una iglesia donde estemos todas y todos como bautizados, estemos por sectores, ¿no? Entonces yo creo que el gran desafío de una conversión
especialmente frente al clericalismo, es la inserción de todos por igual en una iglesia de bautizados. Pero eso implica relaciones horizontales por el bautismo, y en esas relaciones horizontales cada quien da lo que solo esa persona puede dar y viceversa, y en esa viceversa, en esa reciprocidad, es donde el otro o la otra en la iglesia necesita, no es que de vez en cuando usas, necesita a esa otra persona que esté ahí para poder ser iglesia. Entonces, ¿cómo entender, más allá de la noción laico, ministro ordenado, etcétera, cómo la reciprocidad constitutiva nos hace ser sujetos en la iglesia? Y eso supone una iglesia distinta, porque ahí sí estamos hablando de una iglesia relacional, y por eso decimos constitutivamente sinodal. No es sinodal, es constitutivamente sinodal, por esta dimensión, ¿no? Es por eso un término que crea a lo largo del posconcilio muchos debates, porque a veces expresa la necesidad de ser sujetos, pero a veces expresa una cierta tendencia a separar y decir el laico que se encargue de esto mientras el otro se encarga de lo otro. Y mi experiencia durante una sesión en el proceso sinodal, vino un obispo y me dijo que no tenía problemas con las laicas y los laicos, porque cuando él llegaba a una comunidad ellos hacían todo. Entonces, sujeto no es que ahí estén haciendo todo, así tengan el nombramiento de coordinador o coordinadora, sino cómo hay una relación de completitud entre todos para que esa persona, sea obispo, sea quien sea, haga lo que le es propio, para que la otra haga lo que le es propio, y podamos entonces decir, ahí sí estamos haciendo iglesia. Pero no es que voy a un sitio, ellos y ellas están haciendo lo que les corresponde como laicas y laicos, ahora la iglesia está muy bien, ¿no? Está chévere. Entonces creo que ahí esa palabra hay que, por eso, renovarla hoy en día a la luz de la sinodalidad, pues, ¿no? Acho que é uma palavra que ficou muito... Uma palavra que ficou muito forte durante o sínodo é a unidade, não uniformidade. Nós podemos fazer um trabalho sinodal enquanto leigas, enquanto leigos, onde cada um respeita cada um respeita o seu ministério, respeita o outro, uma igreja do diálogo. Eu não preciso querer ser melhor do que o padre, eu não preciso querer ser melhor do que o bispo ou o diácono ou a religiosa que está ali na igreja. Eu preciso ser alguém que caminha junto com eles. Eu acho que essa é a beleza que nós precisamos entender, e que eu tenho meu ministério enquanto cristã leiga, mulher na igreja, mas que eu posso caminhar de igual por igual. E aí, dentro de um conselho, eu acho que uma coisa também bonita é que não haja uma única palavra que dê o tom para isso. O padre pode até dar a última palavra, mas que não seja a única. Essa é a beleza de entender. Por isso que dentro desse processo sinodal, a experiência que tem nos apresentado como é a Trindade Santa. São 3 pessoas diferenciadas, mas que comungam entre si, dialogam entre si. Eu acho que essa é a experiência mais bonita, a imagem mais bonita que nós precisamos ter para vivenciar. Padres, bispos, diáconos, religiosos, religiosas, leigas, leigos, caminhando, tudo em vista da missão. Porque enquanto nós estivermos brigando por estrutura, o mundo lá fora está precisando de ser evangelizado. Há muitas causas lá fora precisando da nossa presença e da vivência do evangelho, do testemunho. Então eu penso que esse é o grande desafio, entendermos que nós estamos para a missão. Bien, tenemos más preguntas en las redes. Tenemos preguntas de aquí. Sopo. Bueno. Bueno, no sé, a ver, son 2, yo creo. Una es, siempre que hay estos grandes eventos eclesiales, se mencionan las comunidades eclesiales de base. Y siempre nos ponemos muy contentos, los que militamos somos parte de que aparezcan. Pero la realidad es que han sido desmontadas por las propias fuerzas eclesiales. Aún en Brasil, o ya se les cambió el nombre, o no caben, o son criticadas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo real es que el modelo, el intento de vivir la iglesia de una manera diferente está ahí.
Pero es cuando yo me pregunto, ¿se quiere o no se quiere? Porque lo que apunta para lo que dice el concilio y ahora esta puesta al día o continuidad del concilio, no va por ahí. Entonces yo digo, bueno, ¿queremos o no queremos? ¿Caben o no caben esas comunidades eclesiales de base, ¿no? Y Sonia mencionó la autonomía y bueno, varios de ustedes. Y yo digo, ¿hasta qué punto uno puede vivir una sana autonomía dentro de la iglesia? Y tiene que ver también con eso, ¿no? Porque si las comunidades a lo mejor hubiéramos sido o seamos más autónomos en el buen sentido de la palabra, tendrían mayores perspectivas, ¿no? Que haber sido como hemos sido muy fieles y a lo mejor clericales, yo creo que hasta clericales en el sentido de que el sacerdote o el presbítero, no, yo creo que Rafael tiene razón, ¿no? La iglesia también ha vivido un proceso de sacerdotalización que se conjugó en el sacerdote, no en el presbítero, con toda esa carga que ustedes conocen. Bueno, esa es una cosa, pero esto de la autonomía y también, bueno, a lo mejor es una pregunta medio tonta, no sé. ¿Hasta dónde abarca la iglesia? Lo que decimos iglesia, porque decimos los laicos o las personas comprometidas o los que somos parte de la iglesia católica. Pero siempre parece que se refiere a aquellos que están más cerca de la estructura. Esos son los católicos, esos son los que colaboran, esos son los que militan. Pero la realidad en todos esos ministerios, hay mucha gente que no está ahí cerca del templo o cerca de los curas, pero que es mucho más cristiano en su actuar, en su vivencia, en su ética, en sus valores, en su contagio evangélico, ya sea en el trabajo, en la cátedra, en el barrio, entre los de la basura, que son iglesia, pero pareciera que no, que solo ese poquito cercano es, y a ellos se dirige todo. Está bien, ¿no? Somos a lo mejor, o son los primeros receptores. Pero, de veras, yo siento que hay toda esa iglesia que contribuye, ¿no? Con sus saberes, pero que pareciera que no lo hiciera, y lo hace. Es capaz que mucho más importante que el grupito que está ahí con el cura, o aún en una pequeña comunidad de gente que realmente vive el evangelio. Entonces, no sé, pareciera que esta iglesia se reúne solo en torno a un porcentaje muy pequeño. Porque si somos honestos, ¿a cuánta gente va a llegar este sínodo de la sinodalidad? Pues a muy poquita, creo yo. Pero hay gente también de esos laicos que viven en muy distintos estratos, que sí se interesa, pero por vivir y ser consecuente. Bueno, no sé si soy confusa, pero son inquietudes. ¿Quién quiere iniciar las respuestas para Socorro? Bueno, yo retomar lo último que dijo Socorro, ¿no? Que pareciera que a veces esta preocupación de una iglesia sinodal solo quedara en los primeros receptores, ¿no? O en aquellos que están más cerca de las estructuras, ¿no? Pero me parece acertado lo que dice Socorro cuando dice que es indispensable el compromiso y el trabajo que realizan los grupos que están en las periferias. Porque escuchar las voces de ellos, ¿no? Y además creo que el desafío también es que estos grupos tengan de alguna manera representación dentro de la iglesia general, ¿no? Y creo que de ahí viene un aporte que es valioso y necesario, como decía Rafael también, ¿no?
que completa, digamos, ¿no? El conjunto de la Iglesia. Y creo que es indispensable también su participación en el discernimiento y también en las instancias de toma de decisiones, en los procesos de escucha y de diálogo, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí, ¿no? Escuchar sus voces y que esos grupos también se sientan representados y estén representados en este tipo de discusiones y en estas reuniones también, ¿no? Yo creo que el modelo de iglesia a nivel institucional es lo que cambia todo. Por ejemplo, hasta los años 80 la iglesia se fue entendiendo de una manera integral, ¿no? Como pueblo de Dios, comunidad de comunidades, y las parroquias y las comunidades en torno a la parroquia se pensaron al menos como un proyecto de visión institucional, que luego a partir de finales de los 80, mediados de los 80, se fueron fragmentando. Entonces surgen los movimientos eclesiales, surgen por otro lado parroquias sin comunidades eclesiales, por otro lado comunidades eclesiales sin parroquia, y esa fragmentación creó otro modelo institucional. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la sinodalidad? Reintegrar a las distintas movimientos, instituciones, formas de ser y estar en la iglesia dentro de un ámbito social, dentro de la sociedad, tratarles de dar una forma más integral. Entonces, un ejemplo es el Consejo Diocesano Pastoral. Y esto es fundamental porque el Consejo Diocesano Pastoral es el organismo de gobierno de una diócesis. Y en una diócesis está todo, movimiento eclesial, una comunidad eclesial, todo lo que tiene que ver con la vida eclesial de la misión de la iglesia, ¿no? Eso, hasta antes de este proceso de toma de conciencia de la sinodalidad, era visto para muchos obispos simplemente como un organismo de información. Si eso se retoma como un organismo de cogobernanza, en mi diócesis en La Guaira, en Venezuela, se hizo así, como una reforma. Entonces ahí tienen que estar representadas, lo que decía Silvia, todos los sujetos y todos los movimientos y las comunidades de base y los movimientos eclesiales y cualquiera que hace vida dentro de una iglesia local, una diócesis. Pero también la vida religiosa, porque estamos en las mismas burbujas, ¿no? La vida religiosa, la vida diocesana, la vida... Entonces creo que retomar esta visión de ese modelo integral que surgió luego del concilio, especialmente en América Latina, es un desafío inmenso. El camino que se propone es el camino de la red de consejos y comunidades. Como decía, en la diócesis de La Guaira en Venezuela se hizo. Desde hace 2 años comenzó, ciertamente es emergente, pero ¿qué significa eso? Que hay comunidades pequeñas que están conectadas con la parroquia, que están conectadas con los consejos, que están conectadas con el Consejo Diocesano Pastoral. Esa visión de red integral creo que sería un paso adelante para que no surja lo que ha surgido, pues, ¿no? Que viene luego la institución desde arriba y fragmenta y las comunidades eclesiales de base quedan simplemente fuera. Creo que entonces ese llamado a la sinodalidad nos permite dar un paso, pero hay que repensarse en todo, en las comunidades eclesiales de base, en la vida religiosa, en la vida diocesana, cómo repensar el modelo institucional. Y yo insisto que no hay una destra y una adintra. O sea, por ejemplo, una parroquia. Sí, hay que pensar la parroquia. ¿Por qué? Porque la parroquia se piensa desde la sociedad, no desde la parroquia. Pero tengo que pensar el modelo institucional de parroquia para poder pensar desde la misión la institución. Entonces, cuando creamos esta dualidad, lo que estamos haciendo es retrasar un proceso de conversión y de reformas en la iglesia. Lo mío es lo social. Bueno, precisamente porque por más de 40 años siempre fue lo social en América Latina, nos estamos dando cuenta que el modelo institucional, al abandonarlo, generó todo un sistema fallido. Y viceversa. Cuando solo me preocupo de lo institucional hacia adentro, entonces olvido de las periferias, como decía Sonia, y entonces, claro, la misión, que es el criterio de discernimiento para poder pensar las instituciones, es donde se provoca esa separación. El desafío de la sinodalidad está en traer estas dos dimensiones, adintra y adextra, porque no hay institución en la iglesia que no se deba pensar desde la misión, porque esa es su finalidad, pero no hay misión en la iglesia que no dé forma a un modelo institucional y a una institución.
Eso puede significar que se acaben las parroquias, por supuesto, pero tiene que haber una institución que dé pie y canal a que se cumpla esa misión, se realice esa misión que supone una parroquia. Entonces creo que eso es un gran desafío, ¿no? Que es lo que significa conversión y reforma, ¿no? Unir las dos dimensiones. Bien, tenemos como para ir cerrando un último comentario que nos ha venido desde las redes de Mari Carmen Bracamontes, que afirma: lo que afirmó Nacho Madera es lo que toca, porque es volver a los orígenes. Todas y todos iglesia, trascender la división y los privilegios injustos. ¿Qué quieren agregar ustedes a esta subjetiva expresión de Mari Carmen? Me alegra oírte, Mari Carmen. Yo le agrego un abrazo a Mari Carmen. Que la quiero tanto. Sí. ¿Quieres decir algo, Silvia? ¿Qué le agregaría a lo de Mari Carmen? Pues nada, no es una tarea realmente de todos y de todas caminar juntos y juntas y desacerdotalizar, desclericalizar la Iglesia, ¿no? Para que haya realmente un reconocimiento de que todos somos importantes, ¿no? De que todos tenemos un aporte particular que dar, ¿no? Entonces creo que haría énfasis en ello, ¿no? Bien, creo que hemos tenido una experiencia muy rica de reflexión. Gracias a ustedes tres, gracias Silvia, gracias Sonia, gracias Rafael por haber compartido con nosotros esta vivencia laical, vocacional, sugestiva, desafiante. Y invitamos a estar a las 18:30, a las 20, en el conversatorio Mujeres y Diaconado, en donde estarán Serena Rochetti y Consuelo Vélez. Seguimos con nuestra tienda ensanchándose.